Hoy estamos entrando al capítulo 6 en el libro de Lucas y vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 11 del capítulo 6. Aquí Lucas en esta parte nos relata acerca de dos incidentes que se dieron con el Señor Jesucristo y las autoridades religiosas de ese tiempo. Uno de los incidentes que nosotros vemos es el momento en que Jesús va pasando por unos sembrados con sus discípulos. Los discípulos van arrancando espigas para poder comer y eso los fariseos lo vieron mal y dijeron: estos hombres están quebrantando el día de reposo, porque era día de reposo. Y ellos consideraban que no era correcto lo que ellos iban haciendo. Eso era trabajo, era labor, que no correspondía hacerlo en día de reposo. El segundo incidente que vamos a ver en el pasaje es el momento en que Jesús está en la sinagoga. Él está, como de costumbre, enseñando en la sinagoga, y en ese momento está un hombre con su mano atrofiada. Él tenía un problema en su mano, de manera que su mano estaba paralizada, y él, siendo día de reposo, él decide sanar a esta persona. Esto también fue mal visto por los escribas y los fariseos, de manera que reaccionaron, ¿verdad?, contra lo que Jesús había hecho, y decían que Jesús estaba quebrantando el día de reposo. Para que nosotros podamos tener un poquito de contexto de por qué esas cosas se estaban dando, quiero que vayamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Versículo 2 al 3. Dice Génesis: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí vemos en Génesis cómo Dios establece el día de reposo. Dice que una vez terminada la creación, ese día Él lo bendijo, el séptimo día. Lo bendijo y lo santificó, dice. O sea, lo apartó. Cuando Génesis nos dice que Dios reposó, no está diciéndonos que Dios tuvo que reposar porque Él estaba sumamente agotado por haber hecho la creación, ¿verdad? No es ese el sentido de lo que Génesis nos está diciendo. Lo que Génesis está enseñando es que Dios cesó su labor, ¿verdad?, su labor cotidiana, y Él pasa a dedicar un día para Él y para el hombre, como vamos a ver más adelante. Él apartó ese día, lo santificó, lo bendijo para eso, para Él y para el hombre, como veremos más adelante. Y Dios utilizó el ejemplo de ese reposo en el séptimo día de la creación, para Él venir y establecer la ley, el mandamiento de guardar el día de reposo para su pueblo.
Cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí, y de los cuales el cuarto mandamiento trata precisamente del día de reposo. Ahora, el día de reposo, el tema de el día de reposo es un tema muy importante. Es sumamente importante y nosotros debemos de tener conciencia de eso, hermanos, porque al obedecer este mandamiento, nosotros estamos reconociendo que la vida no está determinada solamente por el trabajo o la productividad. La vida no está determinada solamente por el trabajo o por el hecho de ser productivos. En cierto sentido, cuando nosotros estamos obedeciendo ese mandato de guardar el día de reposo, nosotros estamos renunciando a nuestra autonomía y estamos abrazando nuestra dependencia en nuestro Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Por el contrario, cuando nosotros desobedecemos, hermanos, nosotros lo que estamos haciendo es creyendo que vivimos la vida controlada totalmente por el ser humano. Que nosotros controlamos nuestra vida. Eso es lo que prácticamente estamos considerando en nuestra mente cuando no queremos obedecer ese mandato. Por eso es que el tema de recordar el día de reposo es sumamente importante. Nosotros, donde quiera que vayamos, a cualquier lugar, nosotros vamos a encontrar que hay inquietudes, alteraciones y hay turbación en el corazón del ser humano. Hay turbación de la paz y todo esto se da tanto en las iglesias como en las familias, como en el alma de todos y cada uno de nosotros. Y por eso es importante que tengamos conciencia que solo en Jesús nosotros vamos a encontrar ese reposo que nuestra alma necesita. No la vamos a encontrar en ninguna otra cosa. Pero hermanos, lastimosamente, esto del día de reposo, no sé, pero nosotros no tenemos la conciencia, ¿cómo decirle? No estamos nosotros con esa conciencia que Dios quiere que nosotros tengamos con respecto a este día. No le damos la importancia debida. La importancia para la iglesia del recordar el día de descanso fue claramente visto y establecido por uno de los enemigos más grandes que el cristianismo ha tenido, por el francés Francisco María Arouet, muy conocido como Voltaire. Este hombre fue uno de los principales impulsadores de la Ilustración francesa. Un consejo que la Revolución Francesa llevó a cabo. Un consejo que todos los movimientos humanistas de todos los sistemas de gobierno del mundo han abrazado. Y es por eso
que nosotros vivimos en un estado de no tener conciencia como Dios quiere que nosotros tengamos de este día de reposo. Este hombre una vez dijo: si quieres matar al cristianismo, destruye el domingo. Eso fue lo que dijo. Y hermanos, nosotros hemos vivido bajo sistemas de gobierno que nos han acondicionado a un sistema de trabajo, trabajos agotadores que nos hacen no desear este día para venir y honrar y dedicarlo a nuestro Creador. Porque vivimos tan agotados, vivimos tan cansados, que se nos ha enseñado que este día es el día para no hacer nada. Es un día para los juegos. Es un día para la recreación, para relajarte, pero nunca para venir y dedicarlo a nuestro Señor. Y así hemos vivido. Y por eso es que en la palabra de Dios constantemente a nosotros se nos instruye el hecho de darle importancia a este día. Dios sabe, hermanos, por qué Él creó el día de reposo. El día de reposo no fue creado por el hombre, de tal manera que el hombre no tiene nada que enseñarnos con respecto a cuál es el propósito del día de reposo. El día de reposo fue creado por Dios. Y Él sabe por qué lo creó. Él sabe cuál es la necesidad que todo ser humano tiene en su alma. La necesidad de ese reposo y esa comunión con nuestro Dios. Ahora, pensando en todo este contexto que les doy, entonces, ¿cuál fue el problema en que estos escribas, fariseos, vinieran y pues exigieran a sus discípulos y a Jesucristo en guardar el día de reposo? Si el día de reposo pues es un día creado por Dios y Dios lo estableció, entonces ¿cuál era el problema que ellos tenían de venir y exigirle a Jesús y a sus discípulos que guardaran el día de reposo? Para poder entender lo que estaba pasando, hermanos, es que nosotros debemos de saber que el Antiguo Testamento está lleno de una gran cantidad de mandamientos de Dios, aparte de los 10 mandamientos que nosotros conocemos, de esos 10 mandamientos que Moisés recibió por parte de Dios en el monte Sinaí. Hay una gran cantidad de mandamientos. Y lo que estaba pasando es que los grandes eruditos de ese tiempo, los estudiosos de la palabra de Dios, venían y tomaban cada uno de esos mandamientos y lo interpretaban y le añadían reglas a este mandamiento. Esas adiciones a cada mandamiento de la palabra de Dios, ellos venían
y las llevaban registradas en un libro que se llama la Midrash. La Midrash era el libro donde estos eruditos venían y dejaban ahí por escrito estas reglas, estas adiciones que ellos le hacían a cada mandamiento para en cierta manera pues aclarar temas de la ley, y eran interpretaciones que ellos hacían a la ley con el propósito de que el mandato de Dios fuera cumplido correctamente, ¿verdad? Entonces hacían eso. Por ejemplo, hablando del día de reposo, estos eruditos judíos crearon hasta más de 30 categorías de trabajo, ¿verdad? Y estas categorías de trabajo le añadían subcategorías. Y de estas subcategorías ellos sacaban miles de reglas para un mandato, un mandamiento, ¿verdad? Es así como el legalismo de los fariseos identificaba la obediencia del cuarto mandamiento de la ley de Dios escrita en Éxodo, que ellos conocían muy bien. Entonces, ellos identificaban la obediencia del cuarto mandamiento con un simple comportamiento externo, con un comportamiento de no hacer nada el día del trabajo. Ellos establecieron normas y reglas tan estrictas al punto en que creían que era ilegal, como decía el pastor Celso el domingo pasado, comer un huevo que la gallina ponía el día de reposo. También está el caso que ellos medían la cantidad de pasos que una persona debía de dar el día de reposo. Ellos medían la cantidad de palabras que podía escribir un escritor el día de reposo para considerar que eso no fuera trabajo. A ese punto habían llegado. Y ese era el problema. Y ese es el contexto en el cual, pues, el Señor Jesús se encontró en este momento del pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Vamos al pasaje en Lucas capítulo 6, versículo 1 al 11. Aquí Lucas nos presenta el caso de una cosecha necesaria en el día de reposo. Versículos 1 al 5. Vamos a comenzar con el versículo 1. Dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Como vemos aquí, en un día de reposo, Jesucristo y sus discípulos iban, dice Lucas, pasando por los sembrados. Lucas aquí no es específico en cuanto a qué tipo de sembrado era, ¿verdad? No sabemos si eran granos de maíz o trigo, no sabemos. Lucas no es específico en cuanto a eso, ni tampoco nos especifica el lugar donde estaban estos sembrados. Pero vean lo que Lucas dice en cuanto a lo que hacían los discípulos. Mientras Jesús y sus discípulos caminaban por los sembrados en un sábado, dice, los discípulos
lo que Lucas nos da a entender aquí es que los discípulos tenían hambre y comían de los granos. No sé si los discípulos antes de hacer esto vinieron y consultaron a su maestro, a Jesús, a su Señor, y le preguntaron: Señor, ¿será lícito hacer esto en el día de reposo? No lo sabemos, Lucas no lo dice, pero sí algo es bien claro, que van arrancando las espigas y Jesús los deja que vayan haciendo lo que van haciendo. O sea, Jesús no los estorba en la actividad que ellos están realizando. Ahora, usted podría pensar y decir: bueno, esto que los discípulos están haciendo juntamente con Jesús, eso es un robo. Están pasando en un sembrado que es ajeno. ¿Y por qué tienen que ir arrancando lo que es ajeno? Pero, hermano, nosotros pensamos así por nuestras leyes, pero ellos, su ley sí lo permitía. En Deuteronomio 23, 24 al 25 dice que cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, dice, mas no pondrás en tu cesto. El robo consistía en que si ellos venían y llevaban un cesto y lo llenaban de la cosecha, pues sí, eso sí era una infracción de la ley, ¿verdad? Pero no, era permitido que ellos fueran pasando y pudieran comer uvas hasta saciarse. Cuando entres en la mies, dice, de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Pero Lucas es muy claro en su comentario cuando nos dice que ellos iban desgranando las espigas, ¿verdad? Y no solamente las iban arrancando, sino que también las iban desgranando. Y eso es lo que estos fariseos ven y señalan como un quebrantamiento de la ley del día de reposo. Es por eso que en el versículo 2 vemos el reclamo de los fariseos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Lucas dice que los discípulos arrancaban las espigas y que ellos iban restregando con las manos, ¿verdad?, esas espigas. Y esta era una de las principales transgresiones que estos fariseos vieron ahí, ¿verdad? Que, o sea, era el quebrantamiento de la ley, decían ellos, porque debía evitarse. Según los conceptos rabínicos, eso no era correcto hacerlo en un día de reposo, porque prácticamente ellos estaban cegando al arrancar las espigas. Ellos estaban trillando cuando estaban restregando en sus manos la semilla. Ellos estaban aventando, ¿verdad? Ustedes saben que cuando después de trillar, o sea, sacar la semilla de la cascarita, ¿verdad?, que lo recubre, ellos levantaban la semilla y la dejaban caer para que el viento, eso era aventar, pues limpiara la semilla de la broza, ¿verdad? Entonces ellos consideraban que ellos también estaban haciendo eso, además de trillar, porque estaban comiendo la semilla. La semilla no se la iban a comer con la broza, ¿verdad? Ellos soplaban y eso era aventar. Y además ellos estaban preparando la comida, decían ellos, ¿verdad? Imagínense el legalismo
en que ellos habían caído al punto de que ellos consideraban que eso era trabajo. Ahora, ante esa situación viene la respuesta de Jesús. En los versículos 3 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Como ven, Jesús les responde con la palabra de Dios y les responde con un ejemplo del Antiguo Testamento. Pero antes de darles el ejemplo en el cual él se estaba basando para decirles todas estas cosas, Jesús les hace una pregunta de reflexión. Les dice: ¿ni aún esto habéis leído? Con esto Jesús lo que les está dando a entender es que Jesús reconocía que ellos eran muy estudiosos de la ley. Eran personas muy conocedoras de la ley, pero necesitaban darse cuenta que no lo sabían todo y que no todo lo podían recordar o retener en su mente. Hermanos, Él no les está achacando el hecho de que ellos fueran conocedores de la ley y que fueran estudiosos de la ley. Eso no es el problema. Él no les está reprochando eso. Es que eran hombres bien ilustrados en cuanto a la ley de Dios. Profundizaban en las Escrituras y eso es una gran bendición. Nosotros hoy en día también como iglesia animamos a los hermanos que estudien, que estudiemos la palabra, que profundicemos, y qué bueno, qué bonito es ver cómo, por ejemplo, en este semestre de las clases que hemos estado impartiendo, una gran cantidad, no saben la cantidad de hermanos que se matricularon para las clases, y qué bonito, qué bueno. Nosotros, eso nos emociona y miren, y quiero decirles, es una gran bendición ver a algunos de ustedes cuando están hablando con otros hermanos, cómo se edifican y cómo algunos de ustedes tienen un conocimiento de las Escrituras, hermano, que para mí eso es de mucha edificación. Me edifican. Y para mí es una gran bendición escucharlos, escuchar lo que están hablando y lo que están compartiendo. Es que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pero el problema de esta gente es que por todo lo que ellos sabían, ellos se creían que nadie podía venir a corregirles en algún error, porque no, ellos lo sabían todo. Ellos eran los maestros de la ley. Nadie podía venir a corregirlos. Y ese era el problema que Jesús les está diciendo. Y luego les da el ejemplo de lo que pasó, por ejemplo, con el caso de David y sus hombres, que en un momento ellos llegaron a
donde el sacerdote Abiatar, esta historia está en Primera de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6, y ellos estaban con hambre, y lo único que Abiatar podía ofrecerle eran los panes de la proposición, que según la ley eran panes solo para los sacerdotes. Pero ¿qué hizo Abiatar? Él vio la necesidad de los hombres y les proporcionó los panes. Porque en eso consiste la ley. La ley es para bien del hombre. Es para mostrar también el interés por llenar la necesidad del hombre. Luego Jesús, de darles este ejemplo a ellos, de decirles, miren lo que hizo el sacerdote Abiatar. Si Abiatar hubiera sido como ustedes, no les da esos panes, pues los deja que se mueran de hambre. Pero aparte de eso, Jesús les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y con esto Jesús lo que les está diciendo es, ustedes no saben frente a quién está. Yo soy el Señor del día de reposo. Por eso es que les decía, ustedes no lo saben todo. Ustedes no saben frente a quién están. Jesús muestra su señorío sobre el día de reposo en que aún hasta el día de su resurrección, Él y sus discípulos honraron el día séptimo como día de reposo. Ellos lo guardaban, ellos honraron ese día, pero hasta el día de su resurrección. Después de que el Señor resucitara, se consagró el domingo como el día de reposo, el día del Señor, en memoria de su resurrección en ese día. En ese día. De manera que Jesús nos muestra que el sábado simplemente era sombra del verdadero descanso que Él venía a darnos. ¿Por qué Jesús hace ese cambio? El día de la creación, Jesús establece el séptimo día como día de reposo. Pero ¿qué pasó con la creación? La creación cayó. El hombre cayó en pecado. Y era necesario una regeneración del hombre. Regeneración viene de regénesis. Recrear. Era necesario que Dios hiciera renacer al hombre, crear una nueva naturaleza en el ser humano que estaba perdido por el pecado. Y así como era necesario esa regeneración humana, fue necesario también un nuevo día de reposo, que fue el día de su resurrección. Como el Señor del sábado, entonces,
Jesús cumple el sábado creando el perfecto descanso con su muerte y su resurrección. ¿No fue la iglesia? ¿No fue la iglesia que cambió ese día? Fue el Señor del día de reposo. La iglesia no tiene autoridad de cambiar el día de reposo. La iglesia no hace las reglas. La iglesia lo que hace es proclamar la voluntad de su Señor. Y eso es lo que hacemos. Y Jesús establece el primer día de la semana, ya no el séptimo, el primer día de la semana, comenzando con su resurrección. En Lucas 24, del 1 al 3, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Cuándo fue eso? El primer día de la semana. También es evidente que Jesús ordenó el día de reposo reuniéndose, el día de reposo como el primer día de la semana, reuniéndose con sus discípulos una vez que Él ha resucitado, el primer día de la semana también. En Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cuándo fue eso? El primer día de la semana. También es evidente que sus discípulos tomaron el mensaje reuniéndose el primer día de la semana. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Cuándo estaban reunidos? El primer día de la semana. De manera que, ¿cuál es la enseñanza de Jesús entonces en cuanto al día de reposo que les está dando aquí a estos grandes eruditos de la ley? Les está enseñando que guardar el día de reposo no consiste en ociosidad, no consiste en que es un día para no hacer nada, es el día para adorar a su Señor. También les enseñó que el día de reposo fue hecho para el hombre, para bien del hombre. Y Marcos nos lo dice más claro en el capítulo 2, versículo 27, cuando dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. También les enseñó que Él es el Señor del día de reposo. Solo en Cristo el hombre encuentra ese descanso, hermanos. No es el trabajo lo único para la vida. Los sistemas de gobierno humanistas de este mundo nos han acondicionado a un sistema de trabajo agotador, estricto, que nos lleva hasta el fin de semana tan agotados, de tal manera que
sea una oportunidad para que el hombre diga, no, mejor me quedo durmiendo. Pero no voy a dedicar ese día a mi Señor. Eso es lo que enseña el mundo. Pero Dios no creó el día de reposo para eso. Luego vemos el otro caso, cuando Jesús sana la mano de un hombre en el día de reposo, versículos 6 al 11. Vamos a leer en el versículo 6, dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. El enfrentamiento anterior que Jesús tuvo con las autoridades religiosas había sido en aquellos sembrados por donde él iba pasando con sus discípulos, y hoy está, dice Lucas, en la sinagoga, como era su costumbre. Jesús estaba en la sinagoga en el día de reposo y enseñaba a la gente algo que de seguro molestaba a los escribas y a los fariseos. Y dice ahí Lucas que estaba un hombre con la mano derecha seca, es decir, con la mano atrofiada. No le funcionaba su mano, estaba paralizada. Ahora, no nos dice el texto, pero da la impresión que este hombre estaba ahí puesto por estos escribas y fariseos para tentar a Jesús, para ver si Jesús los sanaba en el día de reposo, porque lo que sí es claro es el enfoque que ellos tenían al estar ahí. Miren el versículo 7, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Lucas aquí nos muestra cuál era la intención de estos escribas y fariseos. Ellos estaban buscando un motivo para acusar a Jesús, poder atraparlo, ¿verdad? Tener una excusa. Ellos no le quitaban de encima la vista a Jesús en todos sus movimientos, y ellos esperaban que Jesús sanaría a ese hombre el día sábado, y ahí estaba la oportunidad para atraparlo. La intención entonces era estar pendiente de los movimientos de Jesús. Ellos no estaban ahí para aprender, no estaban ahí para escuchar. Eso no era la motivación de ellos. Y hermanos, esto también nos trae una enseñanza a nosotros también. ¿Cuál es nuestra motivación cuando nosotros venimos aquí a nuestras enseñanzas? Y ante esas motivaciones, las cuales Jesús conocía, dice Lucas, vemos lo que Jesús hizo del versículo 8 al 10. Mas él conocía, dice, los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Dice Lucas ahí en el versículo 8 que Jesús sabía exactamente lo que ellos estaban pensando. Pero aún Jesús, sabiendo cuáles eran las intenciones de ellos, Jesús no vino y dijo, bueno, me están viendo estos hombres, mejor no lo voy a sanar hoy, voy a esperar otro día cuando ellos no me estén viendo. ¿Hizo eso Jesús? No. Él vino y él le dijo al hombre que se pusiera de pie en medio de todos. Y el hombre lo hizo. Jesús les hizo unas preguntas
preguntas de reflexión. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Jesús lo que está haciendo aquí es enfocándolos, trayéndolos a que entiendan cuál es la razón del día de reposo. Eso es lo que Él está tratando de hacer con las preguntas de reflexión que les está haciendo. Vemos entonces otra vez el valor que Cristo puso sobre el hombre y sus necesidades. En contraste con lo que estos hombres estaban haciendo, Cristo estaba haciendo el bien en el día de reposo. En vez de tener compasión y misericordia hacia el hombre con la mano seca, estos hombres lo que estaban haciendo era más bien tramando cosas para usarlo a él, para caerle a Jesucristo. En Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Jesús lo sanó. En el versículo 10 dice: antes de sanarlo los vio a todos y se aseguró que todos estuvieran viendo. Dio el mandato al hombre que estirara su mano. ¿Y qué pasó? La estiró. Y ahí el milagro. Este hombre no podía estirar su mano. Pero ahí comienza la obra de milagro de nuestro Señor. Estiró su mano. Ante lo que Jesús hizo, Lucas nos habla en el versículo 11 de la reacción de estos escribas y fariseos, hermano. Y eso muestra la dureza de sus corazones. Ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Imagínense, viendo el milagro, viendo lo que Jesús está haciendo, un bien para este hombre, lo que hacen es reaccionar con ira y viendo qué pueden hacer para contra Jesús. En Marcos nos dice más claramente que ellos salidos los fariseos en el capítulo 3, versículo 6 de Marcos, salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Hasta dónde puede llevarnos el legalismo a nosotros? Al punto en que frente a nosotros puede estar la obra más maravillosa de nuestro Dios, pero somos tan cerrados, tan llenos de tradiciones humanas en nuestra cabeza, que no nos hace ver la obra de Dios. Y eso es lo que vemos aquí en estos hombres. Para concluir, hermanos, el día de reposo fue hecho para honrar a nuestro Dios y para bien del hombre, como dice el creador del día de reposo. No es el hombre el que ha creado el día de reposo, es nuestro creador. Y creámosle a Él, no a estos sistemas de este mundo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias por tu enseñanza en esta mañana. Gracias, Señor, porque
Tú eres el Señor del día de reposo. Y a ti es que debemos de creerte, Señor. Ayúdanos a no caer en legalismos como esta gente cayeron en un legalismo tan extremo que podían ver las maravillas que tú haces y no reconocer tu señorío. Guárdanos de eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.